Bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañen este segundo lunes del mes de diciembre. Le cuento que hay 5 lunes este diciembre de 2014. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre tema legislativo, tema de salud, y para ello hemos invitado al diputado Guillermo Mata Bennett. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y también es secretario de la Comisión de Salud del Congreso. Bienvenido, diputado, buenas noches. Buenas noches, María Teresa, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los estimados televidentes de la televisión. Muy bien, aquí en Gente Ve le recordamos que usted puede ver este canal a través del cable Claro en el canal 29 y canal 75 y en el cable Tigo a través del canal 29. Si usted quiere irse frente a su ordenador, pues debe poner www.genteve.tv y en redes sociales nos puede buscar también como Canal Gente Ve. Antes de entrar a la conversación, queremos poner en contexto esta noche de conversación a través de la siguiente nota. El trabajo de la Asamblea Legislativa en conjunto con el Ministerio de Salud ha dejado buenos avances en este año 2014 en el Sistema Nacional de Salud. Dentro de este desarrollo se pasó de tener 377 unidades de salud comunitarias en el año 2009 a 708 en 2014. Se han instalado 520 equipos de salud en 164 municipios y 38 de ellos con médicos especialistas. De los 30 hospitales nacionales, 22 han tenido importantes inversiones en infraestructura y todos han sido fortalecidos con equipo hospitalario, además de 482 nuevos ecos familiares y 38 ecos especializados. El Hospital Rosales ha adquirido 3 máquinas para hacer exámenes de TAC, un nuevo laboratorio de inmunohistoquímica, mejor infraestructura, 386 nuevos recursos humanos y se ha triplicado la atención y la capacidad resolutiva para las enfermedades renales crónicas y otras. Recientemente se realizó la reforma a la Ley de Presupuesto que contempla $161.239 en el ramo de salud para financiar el equipamiento del Laboratorio de Patología del Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente y fortalecer los servicios que se brindan a las mujeres en la prevención de cáncer cérvico-uterino y mamario de la zona paracentral. Toda esta reestructuración ha significado que 2 millones de personas tengan atención permanente e integral y para 2015 se pretende avanzar más en la cobertura universal de salud para los salvadoreños y salvadoreñas. Bueno, y antes de aterrizar realmente en el tema de salud, que hay muchísimo que hablar, porque además, como ya decíamos, el diputado es secretario de esa Comisión de Salud y está pues muy cerca de la información sobre esa rama de salud. Pero antes quisiéramos, diputado, hablar un poco de un balance legislativo. Estamos ya a punto de finalizar el año 2014 y creo que es importante reflexionar en torno a lo que ustedes como legisladores han hecho. Por ejemplo, cómo valora el desempeño de la Asamblea Legislativa, un poco que hablemos de cuáles son aquellas leyes que ustedes como legisladores pues han podido aprobar, que son de beneficio para la ciudadanía. Sí, me parece que si nos remontamos a lo que es esta legislatura 2012-2015, ha habido una cantidad importante de leyes en materia económica, política, social y ambiental. Y muchas de ellas, por supuesto, que han sido de beneficio directo para la población salvadoreña. Lo que pasa es que a veces hay leyes que quizás la gente no siente, digamos, un efecto inmediato porque vienen a través de otros agentes, la aplicación directa de las mismas, y al final quizás ellos no sienten el impacto. Pero yo quisiera, María Teresa, referirme rápidamente a las leyes en las cuales el FMLN ha tenido la iniciativa de ley y que se han logrado conseguir a través del cabildeo respectivo los votos para que éstas puedan surtir efecto y pueda emitirse el respectivo dictamen y el decreto de ley. Por ejemplo, yo quisiera mencionar en la parte económica y en la parte social la Ley de Desarrollo y Protección Social de El Salvador. Esta ley nace a partir de los programas sociales del gobierno del presidente Funes. Toda la gente recuerda que el presidente Funes, con una gran voluntad política, definió que su gobierno era para los más vulnerables y para los más excluidos y pobres, y aquí aparecieron programas importantes como el vaso de leche, el paquete escolar, el paquete agrícola, Ciudad Mujer, etc.
Pero no solamente se quedó en ello, sino que además se mandó un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que estos programas no corrieran la tentación de ser eliminados por un gobierno que no estuviera a favor de la gente. Y entonces nace la comisión ad hoc para poder dictaminar esta ley, y entonces yo quisiera decir con mucho orgullo que a partir del presidente Funes y del FMLN se aprueba la Ley de Desarrollo y Protección Social de El Salvador, y sus efectos están a la vista. Qué felicidad ver a los niños con sus zapatos, sus uniformes escolares, su almuerzo infantil, ver a la gente recibiendo su pensión básica universal, Ciudad Mujer, que por cierto el día 11 será inaugurada la nueva Ciudad Mujer en Morazán, y todos los beneficios que la gente ya conoce derivados de esta ley. También recientemente se creó por ley desde la Asamblea Legislativa el organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, PROESA, ya que antes era un organismo que nacía a partir de un decreto ejecutivo y por lo tanto no tenía el sustento de una ley. Ahora, a partir del PROESA, esto tiene que ver con toda la inversión extranjera que está viniendo al país y que forma parte del clima de inversión que se está sosteniendo a partir de otras leyes y que va a permitir que más inversión extranjera llegue a nuestro país. También hemos aprobado leyes de protección, fomento y desarrollo para la micro y pequeña empresa, la ley de impuesto a las operaciones financieras a partir de los $1000, que por cierto también estamos preocupados porque la Sala ha admitido un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley de operaciones financieras en claro detrimento de las finanzas públicas del Estado. Esperamos que la Sala actúe con sabiduría y que ya no sigan ahogando las finanzas del Estado. También hemos aprobado, María Teresa, la ley de fondo de inversión, la ley de control y regulación de productos pirotécnicos, hemos aprobado la ley especial contra la trata de personas. Todo el pueblo salvadoreño se dio cuenta hace unos meses atrás como incluso personas del ambiente, de las comunicaciones, presentadores principalmente, aparecieron mencionados en un tema de este tipo. Luego también mencionar, por ejemplo, la ley de creación del Fomilenio 2, que nos va a permitir una inversión de $277 millones con una contraparte del gobierno de 88 millones para toda la zona costero marítima del país. Tampoco puedo omitir mencionar la ley contra la usura, que fue impulsada por el FMLN y que tiene como objeto fundamental prevenir y sancionar los delitos contra la usura para proteger los bienes de las personas. Luego también es importante, por el impacto tremendo que ha tenido, las leyes especiales como aquella de la desafectación de terrenos en líneas férreas y terrenos en desuso, que ha permitido dar las escrituras a más de 30,000 personas que ya son dueños de su propiedad. Hemos creado también, y por cierto la parte económica también fue afectada por la Sala de lo Constitucional, la ley del Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, conocido como FONASA, ¿verdad? Que también ha sido un duro golpe para la salud pública, puesto que este dinero en su mayor porcentaje va a servir precisamente para atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Cuando viene la Sala y dice que esta ley no puede operar porque admite una inconstitucionalidad, quiere decir que aquellas personas que se les daba, digamos, se les retribuía monetariamente a partir de un accidente de tránsito, esto se tuvo que dejar de hacer. Pone en una situación delicada al gobierno, porque lo que hace la Sala es que elimina únicamente el artículo que tiene que ver con la captación de fondos, y sin embargo le deja siempre al gobierno todas las obligaciones que conlleva la ley, que son precisamente la indemnización a las víctimas. Entonces es una situación bastante complicada porque le queda la responsabilidad al Estado, pero sin fondos. Luego, casi para mencionar las últimas leyes que creo que pueden ser de importancia, es la creación de los tribunales ambientales. También aprobamos la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas. Hemos también ratificado el Tratado de Marrakech, que es para facilitar el acceso a las obras publicadas por personas ciegas. Luego, mencionar algunas leyes importantes, como son la ley especial para el ejercicio del voto en el exterior, la ley, hablando de salud, la ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, la ley de partidos políticos, la ley del ejercicio del derecho a rectificación de respuesta, entre otras. Es decir,
Creo que ha sido una gestión bastante exitosa. Muy movida, ¿no? Sí, muchas leyes se han aprobado. Y luego también, María Teresa, se me olvidaba mencionar algo importante, que es la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico, que fortalece al Viceministerio de Ciencia y Tecnología, ya que de todos es sabido que sin inversión en ciencia y tecnología es muy difícil que un país logre tener crecimiento económico. Así es que nosotros como FMLN nos sentimos satisfechos porque hemos cumplido con nuestra oferta que hicimos en el año 2015 en relación a las leyes que teníamos diseñadas en el área económica, política, social, ambiental. Bueno, es un gran abanico de leyes que tienen que ver con el tema económico, el tema de salud, el tema de seguridad pública, el tema de, ¿qué más? Sí, económico sobre todo. Ahora, estas leyes, estos decretos, estas reformas que la Asamblea Legislativa ha hecho, seguramente ha contado con apoyos y también con oposiciones. En este caso, ¿cómo ha sido el trabajo que ustedes han realizado en el seno del Congreso para poder tener los votos que le dan realmente un cuerpo de ley a estos temas? Sí, nosotros como FMLN siempre hemos tratado de impulsar que las leyes sean por consenso, por mayorías. Hemos seguido los lineamientos que el mismo presidente de la República está utilizando en su modo de gobernar, que es abrir puentes, dialogar, platicar, conversar y tratar de buscar un entendimiento, todo en función de que el beneficiado sea el pueblo salvadoreño. Desafortunadamente, María Teresa, no se puede conseguir que uno apruebe leyes con una gran mayoría de votos, porque en la Asamblea Legislativa el Partido Arena tiene una clara agenda política que busca boicotear todo aquello que ellos consideran que le va a dar rédito al gobierno, lo cual es una posición bastante egoísta, porque nosotros no podemos movernos cuando una ley creemos que nos conviene como partido político, la apoyamos, y cuando creemos que esa ley le puede indirectamente sacar alguna raja política al gobierno, ellos tratan de que esa ley no avance. Por ejemplo, la Ley General de Aguas es una ley que no ha podido pasar. La Ley General de Aguas no ha podido pasar porque, como siempre, el tema, cuando llegamos al punto de intereses económicos y de conflictos, ahí se traban las leyes. El tema de la Ley General del Agua está trabada precisamente por el artículo que tiene que ver con quién va a ser el rector, quién va a ser, digamos, el administrador de la Ley de Agua. Y cuando el FMLN propone, por supuesto, que tiene que ser una regulación de carácter estatal, la oposición, y digo principalmente Arena, plantean que tiene que ser una autónoma, pero cuando uno examina la composición de la autónoma y se da cuenta que prácticamente es la empresa privada la que va a estar a cargo de esa autónoma, pues obviamente los intentos no son para que se respete el derecho humano al agua, ni mucho menos para que el agua sea para consumo humano, sino que para sacar otro tipo de intereses económicos. Entonces, esa ley está, digamos, entrampada, como lo está la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que también tiene que ver con la regulación de una alimentación sana. Entonces, aquí también viene el conflicto de intereses por la venta de comida chatarra, por la publicidad o las regulaciones que habría que hacer en temas de algunos alimentos que son nocivos para la salud, y este tema también está prácticamente parado en la Asamblea Legislativa. Ahora, las leyes tampoco es que sean, como dicen, forever and ever, por siempre y para siempre. En el caso de la ley de apoyo y promoción a la lactancia materna, también conocíamos que había una iniciativa del Partido Arena para cambiar los artículos. Esto no prosperó. Sí, se quiso violentar el espíritu de la ley, pero esto fue mucho más grave de lo que uno podría esperar, porque se trataba de que a través de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, por supuesto, con iniciativa de ley del Partido Arena, se buscaba regular el derecho a la lactancia materna en base al número de operarios que hubieran en una empresa. Es decir, ellos habían planteado que la reforma no se podía, que la ley, perdón, no se podía cumplir porque en algunos lugares no habían espacios. Querían justificar el hecho de que, vaya, por ejemplo, en un centro comercial, un empresario pequeño no iba a disponer del espacio necesario. Y entonces la propuesta era que si tú tenías menos de 25 trabajadoras o más de 25, entonces eso hacía la diferencia
entre tener un espacio higiénico para que las mamás pudieran ya sea extraerse la leche o amamantar a su bebé. Eso obviamente violaba no solamente los derechos humanos, sino que violentaba tratados internacionales y violentaba el derecho humano que tiene tanto la madre a lactar como el bebé a recibir el alimento idóneo como es la leche materna. Afortunadamente hicimos consultas con calma, hicimos consultas con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones y todas coincidieron en que era nefasto tocar el espíritu de la ley y además que ellos también, digamos, tuvieron una colaboración importante porque a nivel de reglamento buscaron la forma en que pudieran, por ejemplo, en un centro comercial, haber únicamente un espacio donde las diferentes mujeres que puedan estar dando de amamantar puedan llegar y entonces eso resuelve, pero verdaderamente lo que ellos querían era matar el espíritu de la ley y quitarle ese derecho humano. Pero no lo lograron. No lo lograron porque esa pretendida reforma se fue al archivo, María Teresa. Igualmente eso ocurrió nada menos la semana pasada que la ministra asistía a la Comisión de Salud con el tema de la ley del Sistema Nacional de Salud, que también querían hacer ahí un cambio, una reversión de algunos artículos, ¿verdad? Esa ley, nosotros estuvimos platicando con la doctora Mengíbar en el sentido positivo, o sea, el FMLN cuando se crea esa ley no dimos los votos, el partido no da los votos porque había muchos vacíos, sobre todo en la fortaleza que debe tener el Ministerio de Salud Pública como entidad rectora y además porque esa ley no articulaba a los diferentes entes del Sistema Nacional de Salud. Se pensaba pues que en ese sentido una reforma debería de ir dirigida para estas dos situaciones que yo había mencionado, pero la sorpresa fue de que en una serie de artículos que se pretenden reformar y agregar a la ley, descubrimos de que no había nada que aportar en esa pretendida propuesta y lo único que se estaba develando ahí era que se quería quebrar con el sistema de marcación biométrica que se hace en el Hospital Rosales. Ante esta situación, los colegas que expusieron esta reforma, se les dio la oportunidad de que pudieran dar su opinión, pero la verdad es que no pudieron defender lo que estaban planteando. Y luego pues le tocó la parte correspondiente a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, quienes de una manera muy amplia explicaron primero todos los efectos positivos que trae la reforma de salud y en segundo término develaron de que la reforma no aportaba absolutamente nada, sobre todo cuando se pretendía meter el aporte de calidad y el Ministerio de Salud Pública ya tiene más de 200 indicadores de calidad y además de que la ley no es para eso, pues no es para regular jornadas laborales como se pretendía en la ley, esa ley también pasó al archivo. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante ya sobre el tema de salud, pero quisiéramos continuar con el tema de lo que el Congreso ha hecho en términos de legislación, ya nos decía una serie de leyes el diputado, pero también quisiéramos hacerlo en el tema de transparencia y en el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Qué tanto la Asamblea Legislativa, que tuvo, por ejemplo, en sus manos hacer subcomisiones para el caso Flores y otros casos, le ha aportado la Asamblea Legislativa a este gran tema que además es de la semana de la transparencia y anticorrupción? Bueno, María Teresa, yo me atrevería a decir contra lo que dicen diferentes disque periódicos de El Salvador, que la Asamblea Legislativa es una de las instituciones más transparentes que hay en el país. Recientemente, el mes anterior, tuvimos la visita de la Junta Directiva del Congreso de España, en donde tuvimos la oportunidad de poder intercambiar sobre los diferentes medios y mecanismos que las juntas directivas deben de tener a fin de transparentar el trabajo, y realmente quedaron sorprendidos por la cantidad de información que nosotros brindamos a la población. En primer lugar, quisiera referirme al hecho de que todas las comisiones son vistas directamente por las personas por nuestro canal legislativo. Igualmente son escuchadas a través de la radio. Todas las plenarias también son transmitidas los días jueves, o si hay algún cambio, pues el día que corresponda también son vistas directamente por las personas que están pendientes del quehacer de la Asamblea Legislativa. También está la página web
donde las personas pueden accesar a nuestra página de la Asamblea Legislativa y ahí pueden remitirse a cada una de las comisiones. Además están colgadas en esa página las diferentes leyes que vamos aprobando. Está también colocada toda la información relativa a los viajes, a los costos de los viajes que hacen los diputados de la Asamblea Legislativa, la información sobre las misiones oficiales, sobre los convenios que se han ratificado o aprobado. Y además, en la Asamblea Legislativa nosotros impulsamos la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la que permite que ahora cualquier ciudadano va a una institución y sin estar con tantos requerimientos pueden pedir ellos la información que consideren que es necesaria, siempre y cuando, por supuesto, sea información que se pueda dar al público, puesto que hay artículos que clasifican cierta información como reservada y que no puede darse en algunos casos, ¿verdad? Que es la minoría de la información. Y además, si no hubiera sido por el trabajo y la iniciativa fundamentalmente del FMLN y de nuestro presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes, no se hubiera formado la comisión especial que investigó el caso de lo que se llamó Taiwán Flores, acerca de supuestamente 10 millones, pero que terminaron casi siendo 80 millones, que tienen al expresidente de la República en este momento en una situación, digamos, que está confinado en su casa, pero está con un juicio que se están llevando a cabo todas las investigaciones correspondientes y además el tema de Selenel, donde hay también una gran cantidad de implicados, caso que se judicializó precisamente por las comisiones especiales que desde la Asamblea Legislativa comenzaron a darle mayor investigación al tema. Entonces, ¿qué explicación podemos dar a la ciudadanía de cómo se maneja esta matriz informativa que de pronto, cuando el primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes realmente instaló el tema de la ley de transparencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decirle a la ciudadanía qué pasa? Bueno, el tema de la transparencia y anticorrupción precisamente nace a iniciativa del presidente Funes y su equipo de gobierno. Y es un tema que queda claramente dibujado como una parte, como un eje transversal de toda la gestión del gobierno del presidente Mauricio Funes y que ahora igualmente se ha fortalecido en el equipo de gobierno del presidente Sánchez Serén. Así es que este tema, es bueno que el pueblo sepa que este no es un tema que lo está poniendo ahorita este eje que está atacando al presidente de la Asamblea Legislativa, Arena, ANEP, FUSADES, FUNDE, los medios de comunicación, sino que este es un tema que precisamente se ha venido tocando desde hace más de 5 años, fundamentalmente porque uno de los principios importantes que tiene el gobierno del FMLN es precisamente el combate a la corrupción, el combate a lo que no sea transparente. Y podemos señalar también el actual gobierno que está llevando a cabo igualmente estas políticas y pidiéndole a todos los funcionarios la rendición de cuentas. Antes no existió jamás, nunca, gobierno que pudiera dar una rendición de cuentas como la dan todos los ministros cada año durante los 5 años de su gestión. Y que es una gestión que no solamente toca a los ministros, sino que yo he estado como diputado en varias rendiciones de cuentas de los directores de las escuelas, dando cuentas al centavo de cuánto gastaron en alimentación, cuánto pagaron en paquetes escolares, cuánto ingresó de fondos propios, como son, por ejemplo, algunas ventecitas que hacen en las tiendas de las mismas escuelas. Es decir, es una rendición de cuentas completa, donde el ciudadano tiene la potencialidad de poder increpar, preguntar, dudar o avalar, ¿verdad? Como es en la gran mayoría, por no decir de una manera universal, la gestión que hacen los diferentes ministros y otros funcionarios que tienen que rendir cuentas. Ahora, ¿por qué este ataque? Este ataque tiene aproximadamente 10, 11 días. Un día viernes, precisamente cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, por una misión importante que tiene como presidente de la Asamblea, se va del país, comienza el ataque. Y ese ataque no ha parado, día a día se va fortaleciendo más y es precisamente una campaña de difamación
es una campaña que ataca directamente a la persona del diputado Sigfrido Reyes como presidente de la Asamblea, como miembro de la Comisión Política del FMLN y además como una persona que ha llegado a poner orden en la Asamblea Legislativa. Este ataque no es nuevo, sino que forma parte de la campaña que ha venido haciendo directamente estos medios de comunicación cuando el presidente le apuesta al arte, cuando le apuesta a la cultura, se cuestiona la compra de obras de arte, que en todos los congresos se premia este aspecto cultural, ¿verdad?, de los pueblos, se cuestiona viajes sin tener incluso ni siquiera la certeza de dónde provino. Muchas veces los pasajes que los diputados utilizan vienen financiados por entidades internacionales o por parlamentos de otro país y entonces siempre está la profunda queja, siempre de ataque, de difamación y de calumnia que estamos acostumbrados a ver, pero que se ha redoblado con creces durante los últimos 10, 11, 12 días. Pero la pregunta es, ¿y por qué se da en este momento? Y la respuesta pues es sencilla, la respuesta es de que se da en el contexto de unas elecciones donde este mismo periódico, a pesar de que sabemos que hacen encuestas amañadas, no pudieron eludir el hecho de que el FMLN, si las elecciones fueran el próximo domingo, el FMLN está con toda la posibilidad de ganar no solamente una cantidad importante de diputados, sino que también de ganar la mayoría de elecciones de los consejos municipales plurales. Entonces, este ataque personal y político que se hace contra nuestro presidente de la Asamblea Legislativa se enmarca en este contexto, en el contexto de que ven elecciones el 1 de marzo y por lo tanto, atacando al presidente de la Asamblea, atacan al FMLN y persuaden a la gente de que el manejo no ha sido transparente, que quieren inducir a una impresión diferente de lo que pasa en la Asamblea Legislativa con la intención precisamente de dañar a una persona digna de todo crédito, a una persona que no ha cometido ninguna ilegalidad, pero vuelvo a repetir, esto tiene un fondo eminentemente político y electorero. Sí, lo que llama la atención es que tantos días, tantas portadas, tantas notas, y cuando fue el caso de Francisco Flores, si acaso fue un día que fue cuando lo capturaron, ¿no? Y cuando sí es una persona que ha sido procesada y que en este momento todavía está. Esa María Teresa, es la segunda parte de lo que uno puede analizar, ¿verdad? Cómo es que hemos estado como cuando éramos niños, jugábamos un jueguito que se llamaba cuartillo de aceite, ¿verdad? Que ahora es entre el fiscal, medicina legal, el juez, y luego viene en una situación inversa, y al final hemos visto cómo desde la Bartolina, hospital, casa, o al revés. Y al final lo que hemos visto es de que de repente se fumó el ejemplarizante caso de corrupción del señor expresidente de la República, Francisco Flores. Entonces, todo este ataque contra el presidente Reyes también hay que enmarcarlo dentro de la campaña, hay que enmarcarlo en una situación en la cual se quiere distraer, se quiere borrar de la memoria de los salvadoreños que tenemos un caso que ha sido no solamente de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y todos los demás delitos que se puedan imputar, sino que también es una clara violación, como lo dijo el Procurador para los Derechos Humanos, es una clara violación de los derechos humanos, porque aquí se han violentado derechos que la gente pudo haber adquirido en materia de educación, en materia de salud, en materia económica, y por lo tanto también este es un distractor para que se nos olvide de que el señor Francisco Flores sigue preso y que además tiene un juicio pendiente y se está maquinando pues a través de los medios de comunicación que sabemos a qué tipo de intereses sirven. Bueno, a ver, diputado, usted es médico de profesión, es pediatra y está en la Comisión de Salud. Quisiera que nos diera su balance en el tema legislativo sobre el tema de salud. ¿Cómo mira usted? ¿Por qué fue importante un refuerzo presupuestario? ¿A qué le está apostando esa cartera? Y en general el sistema integrado de salud. Sí, yo, María Teresa, me siento como médico muy complacido porque
Lo primero es reconocer la voluntad política que hubo con el gobierno del presidente Funes y que continúa, por supuesto, con el gobierno actual del presidente Salvador Sánchez Serén. Y menciono esto porque habría que recordar que a principios, finales de los años 90, a principios del año 2000, los intentos de este mismo expresidente, el que estamos hablando, por privatizar los hospitales Amatepec y Roma, y que afortunadamente por la lucha del pueblo salvadoreño, de los trabajadores de la salud, se logró abortar este intento perverso de privatizar los servicios de salud. Entonces, primero reconocer la voluntad política, porque sin voluntad política pues no hay reforma posible. Segundo, hemos tenido conocimiento muy cercano de la opinión que tienen los organismos internacionales, que ya sobrepasa lo que yo puedo decir o lo que puede decir la ministra de Salud Pública, sino que organismos como la Organización Mundial de la Salud, la OPS, recientemente tuvimos la visita de una serie de expertos en salud pública en el foro que se denominaba Medicina Social, donde escuchamos muy contentos cómo se expresaron de los logros y del impacto que está teniendo la reforma de salud desde el año 2010 y cómo incluso se menciona a la reforma de salud de El Salvador como un modelo que se está estudiando en América Latina, sobre todo por el gran avance que hay hacia la universalización de la cobertura en salud, por los logros que se están teniendo en el tema de que estamos gradualmente girando de un modelo que era eminentemente curativo a un modelo de prevención, promoción y educación en salud. ¿Por qué es importante el giro en el modelo de atención? El giro es importante porque estamos viendo que ahora ya no son las enfermedades o las infecciones agudas las que están causando la mayor mortalidad, sino que estamos entrando en lo que se llaman ya las enfermedades crónicas no transmisibles, que precisamente si no comenzamos a trabajar desde la primera infancia, nos van a golpear no solamente a los ciudadanos en materia de salud, sino que también van a golpear el sistema de salud en términos de financiamiento público. Ahora, por ejemplo... ¿Qué tiene que ver con lo que come un niño? Exacto. Con ahora, lo que bebe una niña. El giro importante es porque la reforma de salud está enfocada en los determinantes sociales de la salud-enfermedad. Aquí tiene que ver el estilo de vida, la alimentación, la vivienda, el hecho de que la gente tenga recreación, tiene que ver también con el empleo, tiene que ver con los hábitos de vida. Y si nosotros no infundimos estos hábitos en los niños desde la escuela, pues vamos a tener el problema que tienen la mayoría de países latinoamericanos ya, como es el tema de la obesidad y todas sus consecuencias. Yo estuve recientemente en la cumbre que hubo mundial de la FAO, en donde esto ya, por ejemplo, el tema de la nutrición es un tema central en todos los gobiernos. Y desafortunadamente en nuestro país, ya habíamos hablado al inicio de esta entrevista, tenemos engavetada la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, cuando ese es un tema que debería de ser de primer orden, legislar sobre este tema precisamente para evitar consecuencias en el futuro. Entonces, el hecho de que este gobierno, a través de la reforma, haya dado ese giro, significa de que se están tratando las cosas desde su inicio, como debe de ser. La educación, se ha demostrado que una persona que no tiene cierta formación educativa tiene mayor riesgo de presentar una serie de enfermedades. Y por lo tanto, ese giro de pasar de un modelo eminentemente curativo a un modelo de promoción y prevención de la salud nos va a dar una ciudadanía más sana, que es lo que, pero sano en el concepto de completa salud física, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y por otro lado, yo quisiera destacar los logros de la reforma, porque yo puedo hablar mucho de la reforma, pero si no comentamos el impacto que está teniendo, la gente quizás no crea que la reforma de salud era necesaria para tener una población más saludable. Vemos, por ejemplo, las imágenes. Un Hospital Nacional de la Mujer que tuvo su primer financiamiento con los terremotos del 2001. El Banco Mundial dio 29.9 millones y no se hizo nada, ese dinero se esfumó. Con la reforma integral de salud, que provee una salud más de promoción, prevención, pero además que llega a los lugares lejanos, que además provee infraestructura nueva.
que provee equipo también. Pero ahí vemos, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos neonatales del Blum, un ejemplo en la región centroamericana. Y cuando vemos otra vez en los grandes medios de comunicación, en uno de los periódicos más conservadores de este país, las primeras planas con falta de medicamentos, mujeres endosadas en una cama, etcétera, etcétera, otra vez, ¿cuál es la intencionalidad de una reforma de salud que, como usted ha dicho, ha dado sus frutos en cuántos indicadores de salud? Cuéntele a la ciudadanía. Bueno, desafortunadamente, porque yo creo que es una cuestión poco noble, Arena tiene dentro de su agenda política al Ministerio de Salud Pública. Y lo hemos visto, pues, acompañar a toda esta descalificación que hace el Ministerio de Salud, acompañados por estos matutinos, ¿verdad?, que magnifican. Nosotros nunca hemos negado, y en todas partes del mundo los recursos en materia de salud siempre van a ser insuficientes, ¿verdad?, porque las demandas de salud siempre son crecientes y los presupuestos, pues, ni los países más desarrollados del mundo pueden dar a sus habitantes el 100% de medicamentos. Pero esto es la descalificación ante los hechos, asusta porque no se toma en cuenta realmente al país, sino que los intereses partidarios. Aquí tengo yo, por ejemplo, los avances de los indicadores y quisiera comenzar por uno que es bien importante porque tiene que ver con nuestras mujeres salvadoreñas que siempre estuvieron marginadas, excluidas. Al menos cuando yo estaba haciendo mi servicio social y mis primeros años de residencia, me recuerdo perfectamente que el control prenatal era muy pobre, muy bajo, y que la mayoría de la atención de los partos eran intradomiciliares, incluso hasta hace muy poco tiempo. Ahora, por ejemplo, tenemos entre los indicadores más importantes es que la tasa de mortalidad general ha pasado de 182 a 164 por cada 100,000 habitantes. Eso es un impacto grande en materia de salud. El otro tema que yo quisiera destacar es la disminución de la mortalidad en menores de 5 años, que ahorita la tenemos en 9.3 por cada 1,000 nacidos vivos. La mortalidad en menores de 1 año también estamos en 8.1 por cada 1,000, y quiero explicar que venimos de 16, de 17, ¿verdad?, para que la gente entienda el impacto. La cobertura del parto intrahospitalario, que supera el 90%, la cobertura prenatal solamente en el Ministerio de Salud Pública es mayor del 80%, lo cual significa que a nivel de país sobrepasa el 95%. Y luego, un dato bien importante que es la mortalidad materna, que es uno de los objetivos del milenio y que yo quisiera, tal vez si me ayudan aquí a enfocar. Aquí se puede ver claramente cómo la mortalidad materna por cada 100,000 recién nacidos ha ido gradualmente disminuyendo. El objetivo era llegar a 52 y ahora podemos decir con orgullo que estamos en 38 por cada 100,000 recién nacidos vivos. Entonces, los indicadores son el resultado final de una gestión y por lo tanto el haber invertido más de 300 millones en infraestructura, en equipo, en una clara reforma de salud de 8 ejes ya nos está dando los primeros resultados, haciendo énfasis en que en la mayoría de países desarrollados siempre ellos hacen o se pueden sentir satisfechos después de 10, después de 15 años, porque la reforma es un proceso político que no es a corto plazo, sino que necesita del impulso de los ciudadanos, de los partidos políticos, del gobierno. Esta no es una reforma que debería ser del FMLN o del gobierno, sino que debería ser apoyada por todos los partidos políticos, por la ciudadanía en general, pero lejos de eso lo que hemos visto es un ataque virulento, ¿verdad?, desmedido, desproporcionado contra una buena gestión que está haciendo el ministerio y que se refleja en las cifras que están a disposición de todas las personas en la página web del Ministerio de Salud Pública. La ministra de Salud, Violeta Mengíbar, siempre menciona el hecho de que en época de vacas flacas, en vez, lejos de despedir gente, de retirar más servicios, etcétera, se ha ampliado la contratación de personal en el primer nivel de atención, también en los hospitales, y se ha dotado, por ejemplo, al Hospital Rosales de un TAC, un tomógrafo axial computarizado, una resonancia magnética que tampoco nunca había habido. Eso, como usted dice, quiere decir que
no hay un reconocimiento de lo que como país, no Ministerio de Salud, como país se ha logrado. Claro, el reconocimiento es mundial porque en los diferentes eventos donde se ha hecho presente el Ministerio de Salud Pública y bueno, hemos tenido el lujo de decir que nuestra exministra de Salud Pública fue reconocida por su trabajo en el Ministerio de Salud Pública y por la reforma de salud a nivel no solamente continental, sino que en los diferentes foros mundiales. Sin embargo, nosotros entendemos porque, claro, Arena no va a reconocer los logros que se hacen en salud pública porque, bueno, se mencionó aquí, por ejemplo, lo de los 29 millones del hospital de maternidad que desaparecieron y después ese hospital ha costado más de 40 millones. El tema del exministro de Salud que terminó en un proceso judicial. El tema también, por ejemplo, de los tomógrafos que le faltaba un tornillo y en lugar de arreglarlos, los pacientes terminaban en la clínica de este mismo ministro que era radiólogo. En fin, hemos visto una corrupción desmedida, hablando de la Semana de Transparencia y Corrupción, hemos visto una corrupción desmedida en el área de la salud. Los 160 millones que se aprobaron para los 7 hospitales, cuando este gobierno llega, solamente 2 hospitales se habían reconstruido. Entonces, no reconocer el esfuerzo que se ha hecho en una crisis económica mundial, en una situación de limitados recursos económicos, no reconocer que se ha aumentado la cobertura con la eliminación de la cuota mal llamada voluntaria, con el acercamiento geográfico de los servicios de salud, con la vacunación masiva que se hace ahora con vacunas nuevas que se le administran a los niños, con la reducción de los índices de enfermedad y de muerte. Entonces es quizás estar ciego, porque yo creo que lo menos que puede hacer uno es reconocer lo bueno, apoyar lo bueno, pero incluso en María Teresa, en la Comisión de Salud, lo que hemos tenido es un ataque, todos los jueves, ataque en la plenaria, en la Comisión de Salud los ataques van contra el Ministerio de Salud Pública, es decir, ahí se van a quedar ellos empantanados porque la reforma va a continuar, se va profundizando y se va consolidando. Ya tuvimos aquí en Gente de Opiniones a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral hace más o menos 2 meses, en donde él mismo hablaba de que llegar a aceptar, ¿cómo se llama?, a aprobar el que se diera un voto cruzado, a estas alturas iba a ser un poco irresponsable. Y el día de ayer también escuchábamos al expresidente Calderón Sol, que hablaba de que es una gran irresponsabilidad que la Asamblea Legislativa, como quien dice, le pase la pelota al Tribunal Supremo Electoral en el tema del voto cruzado. ¿Qué nos dice el diputado? Este tema es apasionante porque aquí es donde se aplica lo de la doble moral. O sea, cuando las cosas me convienen, entonces hay que hacerle caso a la sala. Cuando no me convienen, no hay que hacerle caso a la sala. Esa es la doble moral de Arena. Aquí tengo yo la sentencia, que es la resolución 48-2014 de la Sala de lo Constitucional. Y voy a leer rápidamente lo que es atinente a este punto. Dice que si al momento de las próximas elecciones de diputados 2015 no estuviera vigente la legislación pertinente, como es el caso, no hay legislación, el Tribunal Supremo Electoral deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de garantizar la capacitación del personal electoral, especialmente sobre la forma de asignación de escaños y la información pública a la ciudadanía sobre la forma de ejercer el voto cruzado. ¿Y por qué si la sala dice eso? Entonces acá tengo yo el dictamen y el decreto número 884 de la Asamblea Legislativa. Lo que hemos hecho nosotros es precisamente resolver sobre la sentencia de la sala que nos mandata, después de haber hecho un gran intento de buscar el consenso en este tema que es importante. Arena rompe el consenso, entonces a 2 meses y medio de las elecciones no podemos estar jugando con la seguridad jurídica del voto cruzado y por lo tanto el decreto transitorio faculta al Tribunal Supremo Electoral para que haga lo que dice la sala. Entonces, en todo caso, si aquí se quiere cuestionar, hay que cuestionar a la sala, pues, porque aquí tengo yo el voto razonado del presidente de la Sala de lo Constitucional, el doctor Armando Pineda, quien muy atinadamente y con mucho juicio advierte de los perjuicios de la aplicación de la sentencia. Y voy a señalar rápidamente los elementos. Él avisa sobre las implicaciones que pueden haber en el tema de seguridad jurídica del voto cruzado. Advierte también que esta es una sentencia precipitada.
advierte de la posibilidad de que no se logre legislar. Esto fue antes de que se diera este decreto, es decir, tuvo la sabiduría de ver que no se iba a llegar a ningún consenso. Advirtió acerca de la cercanía del evento electoral, de los aspectos del presupuesto, de los aspectos normativos del voto cruzado, los problemas de la logística, el diseño e implementación de papeletas y luego sobre la capacitación e información del ciudadano. Y él, María Teresa, utiliza una figura que se llama inconstitucionalidad diferida. Él dice que está de acuerdo con el voto cruzado, pero que se debe de implementar después de las elecciones del año 2015. Por lo tanto, él dice que va a ser más inconstitucional si este evento electoral llega a tener problemas por la inseguridad jurídica. Por lo tanto, nosotros como diputados del FMLN, junto con los diputados compañeros de Gana, lo que hemos hecho es aplicar precisamente la sentencia que mandata la Sala de lo Constitucional para que sea directamente el Tribunal Supremo Electoral quien aplique dicha normativa, porque es una fórmula, ellos no van a legislar, ellos lo que van a hacer es una fórmula para adjudicar los escaños y para, digamos, diseñar cómo es que se van a recontar las marcas, cómo las marcas se van a convertir en votos, etc. Este tema no se podía haber legislado con 44 o 45 votos, porque sabemos de que estos mismos de los que hemos hablado iban a salir corriendo a pedirle a la sala que declarara una inconstitucionalidad. Entonces ya sería el colmo que ahora la sala declarara inconstitucional lo que el Tribunal Supremo Electoral está mandatado a hacer. Así es que el reto ahorita es para el Tribunal Supremo Electoral y para la sala, pues vamos a ver cómo le sale esta premura con la cual han dado una sentencia en la cual el mismo presidente de la sala advierte toda la problemática que se puede generar alrededor de este tema. Bueno, interesante que, como usted dice, primero ellos piden que se respete todos los dictámenes de la sala de la Corte Suprema de Justicia, y ahora dicen que no hay que hacerle caso a la sala. Entonces uno ya no entiende cuál es el fondo de esto. Bueno, el fondo es simplemente que no le salieron a Arena las cosas como ellos querían, porque Arena generalmente todo lo que hace tiene siempre un trasfondo para ver cómo afectar. Arena está preocupadísimo en primer lugar porque sus mismos medios de comunicación están indicando que no van a ver las cosas bien el 1 de marzo del próximo año. Entonces, después de que había habido consenso unánime, de acuerdo a lo que se había presentado, el FMLN ha estado muy activo en este tema, de repente también utilizan al PCN, se ponen de acuerdo, rompen el consenso acerca de la forma en que el FMLN había hecho un ejercicio matemático para calcular la adjudicación de los escaños. Como aparentemente a ellos no les conviene esta formulación matemática, entonces pues rompen con esto y ahora la siguiente jugada de ellos era empujar para que el FMLN y Gana hiciéramos nosotros la formulación para que a continuación la sala misma hubiera declarado inconstitucional y seguir con este jueguito de estar haciendo inconstitucionalidades cada vez que las cosas no salen bien. Así es que nosotros esperamos de que ya el Tribunal Supremo Electoral resuelva, que la sala acepte lo que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral para que los ciudadanos tengan apenas 2 meses para informarse, ¿verdad? Y poder dar la información de cómo se va a generar el voto cruzado, que para nosotros, dicho de paso, el voto cruzado para nosotros es fácil, porque sabemos que nosotros simplemente cruzamos sobre la bandera y así de esa manera nosotros vamos a tener, porque es una posibilidad que la dicta, no está expulsada del Código Electoral y por lo tanto es una manera de orientar al público. Por eso de que a estas alturas nadie sabe al final cómo se van a adjudicar los escaños, es compatible con lo que ha dicho el presidente de la sala, que esto está generando una inseguridad jurídica porque está afectando el derecho político de los ciudadanos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Lo que sí quisiéramos es que la ciudadanía tenga seguridad y vaya a ejercer el voto el próximo 1 de marzo, ¿verdad? Así que es importante, creo, que ustedes como legisladores pues aclaren esta situación y que la gente conozca. Así que agradecemos muchísimo su presencia, diputado. Esta noche. Muchas gracias, al contrario, un saludo para todos los estimados televidentes de Gen TV y felicitaciones a este programa porque está haciendo un periodismo diferente, está haciendo entrevistas diferentes y sobre todo porque
hay una libertad completa de expresión y esperamos que este programa siga triunfando y sea exitoso para que todos los ciudadanos estén informados, y agradezco la atención por haberme invitado. Bueno, muy bien. El día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en Gen TV Opiniones, y como usted sabe, pues aquí damos otro punto de vista, ¿verdad? Porque este es el canal de la gente, el canal que te ve. Buenas noches y hasta el día de mañana.